Bueno, ante todo, bienvenidas a este encuentro que desde Nueva Tanatología les ofrecemos. De hecho, es el segundo de esta pequeñita serie que comenzó el jueves pasado y contarles a modo de apertura, nos vamos a presentar, por supuesto, pero a modo de apertura que tanto el encuentro de la semana pasada como el de esta tarde tienen el propósito de presentar ante ustedes material que desde Nueva Tanatología hemos preparado sobre temas que nos parecen o consideramos relevantes, importantes, necesarios para toda la comunidad. O sea, este material no está destinado solo a aquellas personas que practican de alguna manera la nueva tanatología, sino que es un material de difusión dentro de lo que es el propósito educativo de la nueva tanatología, que básicamente es capacitar, brindar recursos, educar a toda la comunidad en los temas específicos. Hoy puntualmente nos vamos a centrar en las normativas, las leyes y los derechos de las personas que están tanto en fin de vida como en procesos de duelo. Esto como apertura y recibimiento. Yo soy Viviana Vilesker, para quien no me conoce, soy fundadora, directora de la Asociación Civil El Faro y venimos realizando junto a Mabel, que enseguida se va a presentar, un camino de desarrollo, de difusión, de dar a conocer los alcances de la nueva tanatología como saber, como conocimiento integrador de lo que es el proceso de fin de vida, la muerte y el proceso de duelo. Por eso es que este material y todas las otras actividades que hacemos tienen ese espíritu. El Faro específicamente se enfoca prioritariamente en el proceso previo a la muerte. Por eso es que brindamos capacitación, acompañamiento y hacemos actividades a la comunidad en todo lo que es lo que nosotros consideramos la preparación para la muerte, desde la conciencia de finitud, desde la persona y o la familia o allegados, donde están también implícitos aspectos normativos como los que vamos a ver hoy, además de todos los recursos de acompañamiento que ponemos a disposición de quienes nos contactan. Así que bienvenidas y le paso el micrófono a Mabel para que se presente también. Bueno, gracias Vivi, bienvenidas a todas, gracias por sumarse a este encuentro de hoy. Bueno, mi nombre es Mabel Weisskopf y yo soy directora y fundadora del Centro Dolus. Dolus es un centro de counseling especializado en duelos. En el Centro Dolus también nos dedicamos a lo que es la educación comunitaria, a la formación de profesionales para el acompañamiento en duelo y la orientación y el acompañamiento de personas en duelo, específicamente por muerte de seres queridos. Y bueno, soy junto a Vivi, cofundadora de este proyecto hermoso de Nueva Tanatología, que ya cumple 5 años, ya cumplió 5 años. Y bueno, y este año nos hemos dedicado a la creación, desde el año pasado en realidad que empezamos, nos ha llevado tiempo este armado y ya tenemos proyectado más para el año próximo, así que bueno, el armado estos materiales, ¿sí? Para descargables, para acercar a la comunidad y ayudarnos a la difusión de la nueva tanatología y a promover el desarrollo de la nueva tanatología en Argentina. Así que bueno, en esto somos una comunidad creciente y bueno, ojalá que nos ayuden en esta tarea, que nos colaboren. Y bueno, ese es el sentido también de este espacio y de este material que van a poder después tener en sus manos. Bueno, nada de todo esto lo podríamos llevar adelante sin el apoyo del equipo que nos acompaña. Es un equipo de diplomadas en nueva tanatología, en el diplomado en tanatología asistencial y educativa que brindamos en conjunto junto al Faro, Dolus y Nueva Tanatología. Así que bueno, hoy nos acompañan
Mariana, Raquel y María, que son parte del equipo, y junto a Vivi van a estar específicamente brindando la charla Raquel y María, que son quienes han estado involucradas específicamente en este recurso descargable, como la semana pasada la charla la he dado yo con Marcela, que hemos hecho el de duelo. Así que les paso la palabra ahora a ellas dos, a Raquel y a María, para que se presenten y ya después sigue Vivi. Gracias. Gracias, Mabel. Chicas, ¿quién quiere? Raquel, María. Raquel, arrancá, dale. ¿Presentarnos? Raquel, larga. Bueno, yo soy un granito más, Raquel Gazanego, un granito más de Nueva Tanatología, con toda la intención, me sumo con toda la intención de poder ser una gran playa para poder alojar buenos momentos, incluso hablando de la muerte, que es un momento más de la vida. Gracias, Bueno. Raquel. Bueno, yo soy María Carmona, también soy parte del equipo y bueno, lo que más me tienta de esto de la nueva tanatología es el objetivo de la psicoeducación, ¿no? De poder transmitir esto de hablar de la muerte sin tapujos, más libremente, ¿no? Algo que la sociedad normalmente nos tapa, nos prohíbe, no nos deja hablar. Entonces me parece que, bueno, uno de los objetivos de la nueva tanatología es este y bueno, por eso somos parte de este equipo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Como dijo Mabel, con Raquel, con María y con otras personas del equipo venimos trabajando ya hace un tiempo y en la colaboración y en la red interna, la pequeña comunidad, pequeña o no tan pequeña, es difícil ponerle dimensiones, que se va armando a partir de las diplomadas de cada año, vamos creciendo también. Entonces, este encuentro de hoy también es el resultado de un crecimiento que queremos celebrar y compartir con ustedes. El tema de hoy, el tema puntual en el que nos vamos a enfocar, tiene que ver con abordar todo lo que es la normativa y las leyes que rigen en este momento en Argentina, ¿sí? Y lo hicimos con como decían recién mis compañeras, el hecho de que todavía culturalmente cueste mucho hablar sobre la muerte, el antes y el después, influye en que muchas personas no conozcan los derechos que las asisten. Entonces, parte de la función de la nueva tanatología es dar esta orientación, por supuesto a partir de poner estos temas sobre la mesa, que son ineludibles, inevitables en la vida, poner sobre la mesa derechos que muchas veces no son respetados o no son tenidos en cuenta, y esto aumenta directamente el sufrimiento, el padecimiento de las personas que están transitando tanto sus procesos de fin de vida como los procesos de duelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentarles algunos de los ítems. Yo les voy a contar la parte más formal de cada una de las leyes que estuvimos explorando, y Raquel les va a contar acerca del contexto puntual, histórico, que le dio origen, porque detrás de cada ley hay una historia o muchas historias humanas que propiciaron o que trajeron a la conciencia de los legisladores la importancia de sancionar estas leyes. No están en el vacío, sino que responden a procesos sociales, comunitarios, personales, que de alguna manera facilitan que estas leyes se puedan sancionar. Y como es un camino que no termina, también es importante que lo podamos contemplar desde ese lugar, la importancia de nuestra propia participación, la expresión, el conocimiento de todas estas situaciones. Entonces, Mabel, si querés compartirlo. Bien. La anterior, Mavi. Así hacemos. Bueno, esta es la apertura de
de este descargable y como ven aquí estamos presentes quienes iniciamos y desarrollamos este proceso. Vamos al primer tema. El tema del consentimiento informado. Quizás sea un tema que ya conocen o es un concepto que les resuena. El consentimiento informado es básicamente la declaración de voluntad expresada por un paciente, que puede ser cualquiera de nosotros o un familiar, emitida esa voluntad luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto del estado de salud de la persona, el procedimiento que se propone, los beneficios esperados o esperables de ese procedimiento, los riesgos implícitos, las molestias y efectos adversos previsibles. Esto es lo que dice la ley en el Código Civil y Comercial, en el artículo 59, cómo define el consentimiento informado. Todas las que estamos aquí hemos firmado en algún momento un consentimiento informado que no siempre tuvo en cuenta todo esto, porque a veces es un trámite rápido que firmamos, por ejemplo, cuando entramos por guardia o entramos a un familiar por guardia y nos dicen firme acá, ¿sí? Pero en realidad, si nos atenemos a lo que explícitamente prevé la ley, esta es toda la información que deberíamos tener. Se nos tendría que informar con precisión lo que se nos va a hacer, en qué consiste, qué riesgos conlleva, qué beneficios se supone que nos va a traer y luego entonces recién firmarlo. Raquel, no sé si querés ampliar. Sí, la parte humana de por qué el puntapié inicial que dio origen al artículo 59, a incluirlo, se hace a partir de que una persona, Marcelo Díez, tuvo un accidente automovilístico, se internó, salió bien, pero al año tuvo una recaída y tuvo un virus intrahospitalario que lo dejó en estado vegetativo. Esto sucede, o sea, quedó en estado vegetativo durante 20 años a costa de este virus intrahospitalario. Las hermanas se presentaron a la corte, las hermanas de Marcelo Díez, se presentaron a la corte diciendo que Marcelo expresamente les había dicho a ellas que no quería tenía la voluntad de que se le suspendieran todas las medidas que lo mantuvieran con vida artificialmente. Bueno, en el 2015 lograron que la Corte Suprema les diera la razón y por eso se incluyó, o sea, este fue el puntapié inicial que dio origen al artículo 59. ¿Qué dice el artículo 59? Así rapidito, es que el consentimiento informado regula la información que debe recibir el paciente, el diagnóstico, las alternativas, los riesgos, los beneficios, las consecuencias. La necesidad de decisión libre y consciente debe ser voluntaria, sin presiones de ningún tipo. El rechazo del tratamiento, o sea, el paciente puede rechazar cirugías, hidratación, alimentación, soporte vital, y el consentimiento por representación, o sea, si él no lo puede hacer porque está incapacitado, le da la representación de su persona a una tercera. Entonces, ¿qué es lo que hace el artículo 59? Atiende el derecho a decidir ahora ahora en el momento, sobre la propia salud. Gracias, Raquel. Vamos a volver sobre Marcelo Díez porque ha sido un caso muy paradigmático para muchos de los elementos legales. Aprovecho para recomendarles, una de las hermanas de Marcelo Díez publicó recientemente un libro que se llama Tanta Belleza, en donde ella cuenta, después de muchos años, cómo ha sido todo el proceso en lo legal, en lo interno, en la familia, para lograr lo que se logró. Hoy nos parece obvio mucho de lo que se logró, pero pensemos que detrás de muchos logros hay historias como esta de muchos años de
leyes, tribunales, abogados, mucho dinero, mucho sufrimiento también, ¿sí? Entonces es muy importante que pongamos conciencia en esto y en lo que sigue. Mabel. Bien, esta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué sucede en el caso que llegamos a una guardia para la atención médica en estado inconsciente? Por un accidente en la vía pública, por una descompensación en nuestro domicilio o en alguna instancia en la que estamos viviendo. Les leo tal cual y después lo amplío un poquitito. En caso que una persona se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar el consentimiento del que venimos hablando al momento de la atención médica, porque no está en condiciones de responder a ninguna pregunta o recibir una información, y si no lo ha expresado anticipadamente, este puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente o el familiar allegado que acompañe, siempre que medie situación de emergencia con riesgo de vida. Esta es esa situación en donde por ejemplo, una catástrofe, un accidente, la persona, el sujeto, no está en condiciones de comunicar, entonces la ley prevé, el Código Civil en este caso, que otra persona, lo que antes comentaba Raquel, decida por quien está en ese momento en ese estado de imposibilidad de comunicarse. Esto siempre y cuando haya una persona. Veamos lo que sigue. Ahora, si no hubiera mediado un consentimiento previo o, como lo vamos a ver después, no hay directivas anticipadas, o sea, si la persona llega, por ejemplo, sola y está en riesgo de vida, ahí sí se le otorga al médico o al equipo médico tratante la posibilidad de intervenir. Es decir, el médico va a prescindir de ese consentimiento dada la urgencia que él va a considerar y que tiene como objetivo principal evitar un sufrimiento o un agravamiento de la condición del paciente. Entonces, tenemos la instancia en donde hay a quien consultar y tenemos la instancia en donde no habría a quien consultar o no hubo ningún tipo de información previa, y ahí sí se le otorga al personal médico el derecho de decidir por la persona. Sigamos. Ahora vamos a entrar en otro tema, muy vinculado también con el caso de Marcelo Diez. ¿Cuál es el objetivo de las directivas anticipadas? Las directivas anticipadas, que hoy por hoy están incluidas en el artículo 60 del Código Civil y Comercial, implican que una persona mayor de edad y plenamente capaz, este es el texto de la ley, pueda expresar su voluntad sobre su salud y designar a las personas que deben dar el consentimiento para los tratamientos médicos en el caso de que no pueda comunicarse directamente. Las directivas anticipadas pueden ser modificadas o revocadas en cualquier momento. Amplío un poquitito para que sepamos de qué se trata. Las directivas anticipadas también son, entre comillas, una novedad legal. Ya llevan unos cuantos años, pero pensemos que en algún momento no existían y que ahora existen, ¿sí? Que esto es lo que tenemos que entender de cómo evoluciona los procesos legales. Hoy, la ley 26.742, que ahora Raquel nos va a ampliar un poquito, contempla y prevé que toda persona mayor de edad y capaz redacte directivas anticipadas. Las directivas anticipadas, como les leía recién, son la expresión de la voluntad de una persona anticipadamente, esto es el concepto que hay que comprender, para el caso eventual en que no pueda comunicarse y deja dicho por escrito y con ciertos requisitos, firma, testigos, después si quieren ampliamos un poquito más sobre eso, aquello que estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo que se le haga en el caso de no poder comunicarse.
Las directivas anticipadas son un documento que tiene valor legal y acá lo interesante es que la ley, si bien dice lo que dice, no prescribe un formato específico. Es decir, cada persona puede redactar libremente sus directivas anticipadas. Pueden ser extensas, pueden ser breves, pueden cubrir algunos temas, pueden cubrir todos los temas que uno se pueda imaginar. Pueden ampliar inclusive, no acotarse solamente a directivas médicas. Uno puede dejar por escrito en las directivas anticipadas en términos generales qué cuidados desea o no desea recibir, incluso dejar por anticipado dicho, en el caso de fallecimiento, qué es lo que desea que se haga con su cuerpo, si quiere o no quiere que haya velatorio, funeral, ceremonias, etc. Es muy amplio el concepto de directivas anticipadas, va de lo muy específico, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, quiero o no quiero, trasplante, intubación, sonda nasogástrica, elementos muy dispositivos o intervenciones médicas muy específicas hasta contemplar, por ejemplo, si una persona quiere que si se encuentra en fin de vida y no se puede comunicar, que haya un grupo orando, por ejemplo, o leyéndole textos sagrados. O sea, eso también uno lo puede dejar por escrito. Raquel, ¿querés contarnos un poquito más? Sí, bueno, justamente el caso de Marcelo Díez también abrió esta cosa de que, bueno, las hermanas pudieron hacer lo que dijeron que Marcelo quería en ese momento. Entonces, también abre la discusión del vacío legal que hay a futuro. Bueno, ¿qué es lo que quiero yo a futuro? Entonces, este vacío legal de la voluntad anticipada del paciente, la Corte Suprema también en el 2015 tuvo que decidir sobre los testimonios de estas terceras personas que eran las hermanas. Entonces, de este caso quedó bien a las claras que no existía un régimen robusto para expresar la voluntad en forma anticipada del paciente, del que caía como paciente, y tampoco había un marco legal que obligara a respetar esa voluntad. Además, el fallo que da origen al artículo 60 reconoce la autonomía aún cuando el paciente no puede expresarse. O sea, está escrito, está escrito. Y algo que también viene bien aclarar, creo, que no hace falta, porque no hace falta que medie un escribano para eso. La Corte también señaló que se debía respetar la voluntad previa, aunque no estuviera documentada, y permitió retirar las medidas de soporte vital en el caso de Marcelo Díez. Entonces, este artículo, el 60, regula que una persona puede dejar las directivas anticipadas sobre tratamientos médicos, puede aceptar o rechazar procedimientos, incluso medidas de soporte vital. Debe hacerlo por escrito, aunque a veces también puede darse que no esté por escrito. Puede revocarlas en cualquier momento, ¿sí? Y no pueden implicar prácticas eutanásicas, porque eso todavía está en pañales en nuestro país. Sí. Entonces, tanto el artículo 60, que es lo que atiende, es el derecho a decidir para el futuro, cuando ya no puede expresarse. Los artículos, estos dos que tienen mucha relación, la diferencia sustancial entre ellos es que el artículo 59 es el consentimiento informado en el presente. Y el artículo 60 son las directivas anticipadas para el futuro. ¿Sí? Gracias, Raquel. Agrego algo importante que mencionó Raquel también. Si ustedes leen el texto de la ley 26.742, que regula los derechos del paciente, que se conoce popularmente como ley de muerte digna, pero no es el nombre de la ley. La ley se llama Ley de los Derechos del Paciente. Si ustedes leen el texto en la 26.742, van a ver que aparece la figura del escribano. Es decir,
la supuesta obligación de inscribir las directivas anticipadas como escritura pública. Esa decisión, esa inclusión, que es una reforma de la ley anterior, la 26.529, no fue transcripta cuando se reformó el Código Civil. Entonces, al día de hoy, lo que rige es la no necesidad en absoluto de la intervención de un escribano y no es obligatorio inscribir las directivas anticipadas como escritura pública. Sí hay ciertos requisitos esperables, como por ejemplo, como les decía antes, que la persona firme las directivas anticipadas, que nombre un representante legal, o sea, alguien que va a hablar por ella o él, en el caso de que no se pueda comunicar, y 2 testigos que dan cuenta de que no fue forzada. A la vez, también como decía Raquel, las directivas anticipadas se pueden modificar todas las veces que uno quiera, hasta que no se puedan modificar, por supuesto, hasta que llegue un momento que no se puedan modificar por la condición de la persona. Pero hay una libertad para modificarla. Y como estamos en este momento en Argentina ante la posibilidad, vamos a ver si sucede, de que se abra un debate sobre la legislación respecto de la eutanasia, podría suceder, no lo sé, que si se aprobara una ley que habilite la práctica eutanásica, se pueda incluir en las directivas anticipadas a futuro un pedido. Al día de hoy no es legal, no se puede pedir la eutanasia ni el suicidio asistido. Nos vamos manejando con el marco legal vigente. Entonces, sí, Mabel, ¿no? Ok. Yo les recomiendo mucho que redacten directivas anticipadas. En el Faro le ponemos mucho corazón a transmitir la importancia. De hecho, tenemos un documento propio que ustedes pueden descargar de la página web del Faro, un modelo de directivas anticipadas amplísimo, que lo pueden tomar lo pueden copiar tal cual o lo pueden acomodar a lo que ustedes consideren importante. Es preferible un documento de directivas anticipadas general a nada, ¿sí? Porque las decisiones se van a tomar igual. Entonces, o las va a decidir un familiar o un allegado que no los conoce tanto como para saber qué es lo que hubieran querido, o lo va a decidir el sistema médico. Entonces, esta ley, la ley de los derechos del paciente, lo que hizo fue colocar en el foco de la atención la voluntad individual, la experiencia de la persona individual, para que sus valores, sus principios, sus ideas estén contempladas en su fin de vida. Mabel, sigamos. Además, una cosa que no les dije es que cuando terminemos todo esto les vamos a abrir el micrófono para preguntas, intercambio. Así que seguimos, pero después volvemos sobre esto. ¿Sí, hago una acotación chiquitita sobre las directivas anticipadas, la importancia de dejarle el camino allanado a los familiares. Exacto. No tener que estar aún más desbordados por ciertas y determinadas cuestiones que tienen que llevar adelante. Tal cual, tal cual. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a otra normativa. Les leo lo que está aquí escrito. ¿Sabías que en nuestro país existe una ley que regula la atención a las mujeres gestantes frente a la muerte perinatal? Esta es la ley 26.733, conocida como ley Joana, ahora les vamos a contar la historia, que se sancionó el 28 de septiembre de 2023. Miren qué reciente. Hay un tiempo hasta que las leyes llegan a la comunidad en general. Esta ley establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes que enfrentan la muerte de un bebé en el periodo perinatal. Este periodo abarca desde la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida.
o sea, es gestacional y perinatal. Significa que si te encontrás frente a la muerte de tu bebé en periodo gestacional, tenés derecho a solicitar para vos y tu familia acompañamiento y trato adecuado por profesionales especialistas en la materia. Raquel, contanos un poco el contexto de la ley Sí, Joana. en el 2014, o sea, Joana Pi Ferrer estaba embarazada y en el 2014 a su hijo, Ciro, resulta que tuvo una muerte perinatal por un problema en Gestacional, sí, ¿perdón? muerte gestacional. Estaba Una muerte, embarazada, estaba embarazada y murió durante el embarazo, Ciro. sí. Entonces, ella denunció una mala atención médica y obstétrica. Entonces, según el testimonio de ella, en el 2014 se le informa que el corazón de Ciro ya no latía y a pesar de lo sucedido, ella afirma que debió esperar muchas horas en la maternidad rodeada de otros bebés recién nacidos, vivos, y ella estaba sin atención adecuada, sin que se le permitiera o no se le ofreciera un trato adaptado a la situación esta. O sea, tiene que estar en el mismo lugar que el resto de las mamás que están contentas de haber tenido un bebé sano y vivo. Ella misma describe que otras mujeres en esa misma situación no tenían protocolos específicos, ni acompañamiento psicológico, ni información clara sobre los derechos frente a una muerte perinatal. Entonces, Joana se convirtió en la impulsora de este proyecto de ley que hoy por hoy lleva su nombre, justamente para que garantiza que ante una muerte perinatal se dé un acompañamiento médico asistencial adecuado, protocolos de atención estandarizados, información clara, contención, respeto. ¿Qué más? Básicamente el proyecto de ley recogía que esta experiencia que tuvo, mala experiencia que tuvo Joana, vulneraba los derechos de ella justamente por la falta de acompañamiento, ¿sí? Entonces, lo que este proyecto y otros similares eh, culminan en la sanción 27.733 de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y otras personas gestantes frente a la muerte perinatal. Exacto. Gracias, Raquel. Mabel, podemos seguir para ver eso, las implicancias en el caso de que no se atienda adecuadamente a una persona ante la muerte perinatal. Entonces, la pregunta que nos planteamos acá es ¿dónde recurrir en caso de que te atiendan inadecuadamente? Conocer el texto de la ley permite identificar cuando no se cumple. Lamentablemente, en los servicios sanitarios, en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, no siempre se trata adecuadamente a quienes han sufrido una muerte perinatal. Por lo tanto, varios de esos casos no se registran o no se les brinda el trato adecuado, no se le permite anotar al no nacido, darle nombre. Joana tenía un nombre para su hijo, en el caso que ella, en el testimonio que ella brindó. Si esto sucede, se puede denunciar, principalmente para que no siga sucediendo, en la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Defensoría del Pueblo, en el INADI, en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay varias instancias en donde se puede presentar la denuncia. Vuelvo a decir algo obvio, pero es muy importante conocer el derecho para poder registrar cuando no se cumple y presentar la denuncia pertinente. Sigamos, Mabel. Bien, nos vamos a otro tema. Gracias, María Silvina, que estés bien. Nos vamos al tema de los cuidados paliativos. Primero una pregunta importante para hacernos. ¿Qué son los cuidados paliativos y cómo se accede a ellos? Acá nos vamos a encontrar con otra ley reciente, realmente, la ley 27.678, que tiene la peculiaridad de ser ley nacional,
¿sí? Que cubre todo el territorio del país y que tiene como objetivo garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a los cuidados paliativos, tanto se encuentren dentro del sistema público como privado. La ley incluye el tratamiento del dolor físico, psicológico, social, espiritual para los pacientes y sus familias, porque esta es la definición de los cuidados paliativos. Se accede, esto es muy importante, se accede a través de las coberturas médicas después de haber sido solicitados por el médico tratante y o la familia, obteniendo así atención ambulatoria, internación domiciliaria, esto según el caso. Los cuidados paliativos no solo apuntan al paciente en estado terminal e incurable, sino a todo aquel que, de acuerdo con su estado de salud, requiere un tratamiento especial que contemple sus necesidades y le permita sobrellevar la enfermedad de manera digna, atendiendo a esas necesidades. Para que la información esté clara, los cuidados paliativos están previstos de ser entregados y ofrecidos a toda persona en todo el territorio nacional. Y la ley también prevé, no está escrito acá, pero aprovecho para comentarlo, no solo que las personas accedan a los cuidados paliativos, sino que desde el Estado, porque es ley nacional, se capacite, se invierta, haya programas de capacitación, porque la realidad es que no todas las personas que necesitan recibir cuidados paliativos los reciben, se calcula alrededor de un 15% del total, del 100% de personas que necesitan recibir cuidados paliativos, solo el 15% los recibe y 15% es un promedio. En las grandes ciudades el acceso es mayor, en los lugares alejados de los centros urbanos el porcentaje aumenta muchísimo, muy pocas personas acceden. Pero además del derecho a acceder, también es importante que haya equipos suficientes. Entonces la ley también prevé que en toda institución pública y privada exista un equipo capacitado para brindar cuidados paliativos, porque si no es como un círculo vicioso, ¿sí? Yo puedo tener una ley que me garantiza el acceso, pero no tener el profesional que me lo pueda brindar. Entonces, la reglamentación de la ley, que fue muy y casi inmediata la sanción de la ley, prevé no solo la prestación, sino también la capacitación. Raquel, contanos un poquito más. Sí, yo no encontré muchos hechos concretos que hayan impulsado la ley, o sea, No. no encontré una persona detrás de eso. Sí que la ley se aprobó en el 2022, que formalizó y expandió los cuidados que hasta entonces solo existían en el programa médico obligatorio, pero que no se cumplían de forma El universal. PMO, sí. Exacto. Y antes de la ley había unas existencias de vacíos normativos, aunque había programas y normas sectoriales para cuidados paliativos, no había una ley nacional que garantizara cobertura universal, interdisciplinaria y todos los ámbitos público, privado, seguridad social. La ley también dio por tierra la necesidad de garantizar derechos personales sanitarios, porque destaca que su objeto es asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos y el acompañamiento también a las familias. Sí. Reconoce que los cuidados paliativos no solo abarcan el alivio físico del dolor, sino también aspectos psicológicos, sociales y espirituales, lo que exige también es un abordaje amplio y normativamente articulado. Respecto de esto hay una movilización de la comunidad científica, Sociedad de Cuidados Paliativos y el sistema de salud para exigir un marco legal claro que garantice estos servicios en todo el país. La salud pública que enfrenta enfermedades crónicas, progresivas o avanzadas, donde el modelo paliativo se vuelve cada vez más clave para la calidad de vida, esto también hace visible la necesidad de una norma nacional. Así los cuidados paliativos. Pero claro, como decías vos al principio, hay que saber los derechos para poder exigirlos en el momento que uno u otro lo necesite.
Sí, por eso, gracias Raquel, por eso en la placa, Mavi, ¿la podés poner de nuevo, la de cuidados paliativos? Quise destacar, y lo quiero volver a plantear, que los cuidados paliativos pueden ser solicitados por el médico tratante y o por la familia, ¿sí? Nos sucede con frecuencia en el acompañamiento que brindamos desde el Faro, que cuando le preguntamos a una persona o a su entorno, ¿a ustedes les hablaron, les plantearon la opción de los cuidados paliativos? Nos sorprende escuchar la cantidad de veces que nos dicen, no, ¿qué es eso? Entonces, dentro de lo que es el propósito educativo de la nueva tanatología, es muy importante que esta información esté presente, que una persona puede plantearle al médico, yo quiero para mí o para mi familiar o para mi allegado cuidados paliativos. Hay muchos mitos acerca de los cuidados paliativos. Para muchas personas cuidados paliativos es sinónimo de muerte inminente. Hay que trabajar esos mitos, hay que trabajar esas creencias. Hay que educarse también en entender que no son incompatibles, por ejemplo, un tratamiento oncológico con una intervención paliativa. Simplemente es una cuestión de ordenamiento, en donde puede que tenga durante un tiempo protagonismo un tratamiento oncológico, mientras los paliativos van acompañando, conociendo a la persona y acompañando el manejo de síntomas, por ejemplo, y cuando la intervención oncológica declina y se retira porque ya no tiene motivo, no hay sentido de continuar con un tratamiento oncológico, entonces los cuidados paliativos aumentan su protagonismo, son perfectamente compatibles. Pero quiero destacar esto de la importancia de la información y muchas personas que creen que el médico lo tiene que derivar. Sí, el médico, pero también la familia lo puede pedir. Y lo que se abre a partir de solicitar el acceso a los cuidados paliativos muchas veces hace la gran diferencia en la calidad de vida que vive la persona en su fin de vida. Sigamos, Mabel. Bien, aquí volvemos a esta ley, la 26.742, que es la modificación de la 26.529, que se sancionó en el año 2012, ya tiene 13 años. Que se conoce comúnmente como ley de muerte digna, aunque no es el nombre formal. Y acá viene algo también interesante que tiene, de nuevo, el caso Marcelo Díez, es el derecho, entre otras cosas, el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida cuando se padece una enfermedad irreversible o terminal. El paciente o su representante legal, si la persona no está capacitada, puede expresar su voluntad de manera clara y documentada. Esto es muy importante porque esto no tiene antecedentes en leyes argentinas. Que yo tenga el derecho de decir no quiero este tratamiento, o incluso en el caso de que por alguna razón, como veíamos antes, tuve un accidente, no había quien me acompañara, llegué a una guardia, me intubaron, pero yo no quiero, porque lo dejé escrito en mis directivas anticipadas, puedo pedir que se me retire el soporte vital que se está utilizando porque se me está manteniendo con vida de un modo artificial. Entonces, no porque se haya comenzado un tratamiento, no se puede retirar. Acá hay un derecho individual a elegir y a decidir sobre el propio fin de vida. Como toda situación, las leyes abarcan las generalidades. Después están las situaciones únicas y personales de cada caso, que ahora vamos a ver qué hubo detrás de esta particular cuestión del retiro del soporte vital. Lo que quiero es conectar con el caso de Marcelo Díez, porque Marcelo Díez estaba conectado y lo que las hermanas de Marcelo lograron es que se retire el soporte vital. Al retirar el soporte vital, que no sé específicamente de qué se trataba, pero seguramente
soporte vital para respirar, para alimentarse, para hidratarse. Imagínense 20 años sostenido con vida, habría de esas imágenes que uno tiene, 28 aparatos alrededor de la persona. Lo que las hermanas de Marcelo Díez lograron es que se retire todo esto y se le permita morir. Se le permita morir. No se le ocasionó la muerte, sino que se le permitió la muerte. De todos modos, hay un antecedente interesante que Raquel les va a contar, también un caso que fue público. Sí. Sí, el caso de Camila Sánchez, que era una nenita de 2 años con una enfermedad irreversible. Es una nenita chaqueña que tenía una enfermedad neurológica irreversible y estaba internada con soporte vital permanente. Desde que nació. Desde que nació, exactamente. La familia solicitó al sistema de salud y a la justicia que se le permitiera suspender las medidas de soporte vital en términos de muerte digna. Y no había un marco legal suficiente en aquel momento para amparar ese pedido, sin exponer a los médicos a riesgos penales. Entonces, esta situación tomó una fuerte repercusión nacional hasta llegar a la sanción de la ley. ¿Qué es lo que demostró este caso? Que no existía una ley que reconociera el derecho del paciente, independientemente de lo de Marcelo Díez o su familia, a rechazar tratamientos que solo prolongaran el sufrimiento porque no había forma de revertirlo. Los médicos tenían miedo a sanciones penales por retirar el soporte vital y no había garantías claras para ejercer la autonomía del paciente terminal. En este caso concreto de Camila, se convirtió en el símbolo social y político por el reclamo de la ley de muerte digna. Gracias, Raquel. Bueno, nos vamos a una más, Mabel. Un último punto importante. Bien. Aquí otro tema sumamente relevante. ¿Sabés que podés disponer sobre tu cuerpo aún luego de tu muerte? En la vida podemos elegir en cada momento qué hacer y qué no. La muerte, como etapa de la vida, no escapa a esa posibilidad de elegir aquello que queremos que se realice con nuestro cuerpo una vez que morimos. El artículo 61 del Código Civil y Comercial reafirma la autonomía de las personas respecto de sus decisiones corporales, siempre dentro de los límites impuestos por la ley. El artículo está conectado con el artículo 59, el consentimiento informado, y el artículo 60 de las directivas anticipadas. Como les decía antes, yo puedo dejar en mis directivas anticipadas escrito qué es lo que yo deseo que se haga con mi cuerpo después de mi muerte. Los 3 artículos conforman un marco legal sobre los derechos individuales de las personas. Hoy circuló como noticia que la familia de Bruce Willis, que tiene demencia frontotemporal, decidió donar su cerebro, una vez que fallezca, ¿no? Por supuesto, a la ciencia para que sea estudiada esta condición como aporte a la investigación particularmente sobre esta condición y esta dolencia. Y esto él está vivo, pero ya la familia tomó la decisión porque él no está en condiciones de tomar esas decisiones. Raquel, ¿hay algo que quieras comentar sobre esto? No, la verdad que sobre el artículo 61 no encontré mayor información al respecto, más que justamente esto de que tiene relación con el artículo 59 y el 60. Así es. Justamente para que la persona pueda disponer de su propio cadáver, ¿sí? Pero eso sí, una vez que cumpla los 18 años... puede escribirlo. Claro, se manifiesta de cualquier forma, sin necesidad de cumplir con exigencias formales, como si fuera una escritura pública. Puede ser de forma expresa o tácita. No encontré mucho más detalle que ese. Está incluido en las directivas anticipadas. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hoy está escrito antes no lo estaba. Claro. Entonces,
lo que permiten las leyes es que se ponga en palabras lo que tal vez eran prácticas que se hacían antes, pero que no estaban amparadas bajo un contexto legal. Bien, entonces para ir cerrando, Mabel, ponenos la última, o las últimas, creo que quedan dos. Bien, para ir cerrando y poder intercambiar. Todas estas leyes y artículos se relacionan entre sí para proteger los derechos individuales. Se relacionan entre sí, se complementan, en algunos casos cubren diferentes necesidades, porque lo que se quiere propiciar es que se garanticen los derechos y la dignidad en el ámbito sanitario, en el ámbito moral y psicológico de todas y cada una de las personas que convivimos en una comunidad. Bien, creo que no hay nada más, ¿no, Mabel? Uno último. Listo. Bueno, antes de pasar al intercambio con ustedes, solo contarles que hay más leyes y habría más cuestiones para compartir. Le pusimos un contexto para, como comienzo, esto está abierto, las leyes cambian, se revisan, se reformulan, o sea que no, de ninguna manera pretende ser un documento cerrado. A la vez creo que es importante que tengamos en cuenta que ninguna ley va a cubrir al detalle casos individuales. Siempre hay un lugar de diálogo interno entre la ley tal como está, la letra de la ley como está escrita y el espíritu de la ley, que es lo que intenta expresar. Y después están las situaciones personales e individuales que no siempre van a estar cubiertas en el detalle por lo que dice la ley. Pero tener una ley es un principio básico de respeto a la condición humana y a la libertad individual de elegir. Bueno, les pasamos el micrófono a quienes quieran preguntar o comentar o compartir alguna experiencia. Dani, pudiste prender la cámara. Sí, tanto el jueves pasado como hoy tenía un compromiso previo. Digo, bueno, entro, me meto de entrada, pero me perdí un montón. Quería No hay saber, problema. ya lo dijeron, si las dos grabaciones de este jueves y el pasado las suben y si comparten las presentaciones, así lo puedo ver después en algún momento. Sí, esta charla queda grabada, se va a compartir, la vamos a subir, la pueden volver a ver, o sea que ¿En dónde ese las suben? sentido, ¿En la web? en el canal de YouTube de Ah, Nueva Tanatología. ok. Vamos a subir las dos charlas, o sea, ahora que termina esta charla en un ratito, ya va a estar subida esta y la anterior también. Sí. Bueno, gracias. A vos, Discúlpenme, Dani, se me a vos. superpuso Gracias por todo. estar. Gracias. Sí, María Elena, Hola a todos, ¿qué tal? Espérame que saco la mano. Ahí no hay está. problema, no te... Está bien. Primero quiero hacer una pregunta, porque solo hablaron de que era una ley nacional, la de cuidados paliativos. Las otras dos leyes, la de muerte perinatal y la anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba. La ley de los derechos del paciente. Esas dos también tienen alcance nacional porque están dentro del Código Civil. Absolutamente. Nacional. Bueno, Sí, sí. porque Aclaramos lo de paliativos porque previo a la sanción de la ley nacional había leyes provinciales de cuidados claro, paliativos. por eso te pregunto, porque cada provincia tiene su constitución, entonces quizás no llegan, No, pero no. llegan. Son todas leyes nacionales. En ese Perfecto. sentido, perdón, sobre esto que dice María Elena, ¿Eh? aunque la ley sea nacional, le pregunto por ahí a María o bueno, si saben de cada provincia tiene que adherir a la ley. Ah, Están todas las Es la jerarquía de las leyes. O sea, la ley nacional está por encima de la provincial. Sí. sí, No pero por requiere eso la adhesión, se impone. no, se impone directamente, si siendo una ley nacional y estando dentro porque también todas las provincias tienen su código, sus códigos Obvio. civiles y penales. No, Código Civil Pero no tiene. sí, No. No. Código Civil es nacional. El Código Civil es nacional. Lo que tiene cada provincia es el Código Procesal, el Código de Procedimiento. está muy bien, gracias María. No, de nada. Y la otra pregunta es todo lo que han dicho sobre directivas anticipadas,
esto se lo pregunto a Vivi, eh, ¿está relacionado específicamente a la salud? No. Las directivas anticipadas, las directivas médicas anticipadas, así explícitamente, tienen que Sí, ver con los temas de salud y los dispositivos o intervenciones médicas que uno está de acuerdo o no. sí, Pero en una directiva anticipada uno puede también, de hecho en el documento que que redactamos en usted, el Faro, hay sí, toda una parte dedicada a los cuidados en fin de vida. está bien, pero además de, o sea, pero todo eso está relacionado con la salud. No tiene nada que ver esto con lo que yo decido sobre mis cosas y a quién se las dejo. No, no tiene, no abarca el patrimonio de una persona. No. Eso. Claro, no es Eso una es, herencia. eso ¿Cómo? si entiendo bien, María, es el testamento, ¿no es Sí, cierto? sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Claro. Sí. Bueno, No, pero ahí capaz que podés dejar, no sé, los libros o biblioteca, se la dejo a fulanito, ahí sí lo podés poner. eso, Cosas anticipadas, sí, eso es lo que a mí sí. me interesa. Sí, sí. No Por los eso, bienes como patrimoniales. cuando, cuando nosotros lo vimos en las clases de tanatología y hablamos esto de directivas anticipadas, me acuerdo que una compañera era escribana y ella lo que nos decía era que ella ya lo había hecho, todo a quién dejaba qué cosa. Yo creo que lo único que no podés tocar es la legítima, pero el resto creo que sí, que uno Ujú, puede decidir qué hacer con todas sus cosas. ujú, Sí, en el caso como, por ejemplo, el mío, que no tengo ni hijos ni padres, que serían los herederos forzosos. sí, Tengo horizontal, tengo hermanos, sí. nada más. Entonces, creo que se podría hacer, no sé, igual voy a buscar el, el escrito que tienen ustedes, Vivi, en la web para Sí, ver sí, bien todo eso. sí, sí. Pero lo importante, Pero tú vienes y los tenés que dejar por escribano, ¿eh? Sí, sí, Ah, pero como decía María o como decíamos antes, no, las directivas anticipadas no prevén que vos digas el departamento se lo claro, dejo claro, a mi prima, no claro, cubre eso. claro. claro. No, está bien. Sí, sí. Gracias, María. Gracias. A vos. No, gracias. Pero, Bueno, buenas tardes. Yo quería compartirles experiencias que voy recogiendo en esto de hacer psicoeducación, como decía María, porque bueno, soy diplomada con mucho cariño, orgullo y agradecimiento en acompañante en fin de vida en el Faro, y si Dios quiere lo seré en duelo. Ahí sí, estamos, ¿eh? sí, si aprobás, si aprobás. Se apruebo, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, cuando voy comentando y voy haciendo esto porque no claudico en ir comentando de la situación, sobre todo de las directivas anticipadas, lo que se recoge con el tema, primero es un desconocimiento, como bien decían, no podemos, eh, lo que desconocemos no lo podemos aplicar. Entonces, Claro, una primer consigna, por eso es tan importante estos cursos, estos que estamos haciendo, después difundirlo, porque es la educación y la promoción. Y en segundo lugar viene el tema, sobre todo con las directivas, del tabú y la conciencia de la finitud. Porque cuando lo explico un poquito, muchas de las respuestas que recibo es, no, pero eso, pero no, pero me falta. O sea, ¿yo por qué haría ahora algo así que en realidad no estoy enfermo? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Entonces ahí también hacer hincapié en lo que decía Viviana y demás, y también lo que dejaron claramente, el consentimiento es el presente, la directiva es el futuro, pero es un futuro que no sabemos si es muy lejano. O tal sea, cual. puedo yo mañana no estar vivo. Entonces, por eso asocié el tema también de tener claro la conciencia de la finitud, ¿no? Y después Sí, también lo dijo Raquel, esto de también transmitirlo como un acto de amor y de responsabilidad hacia la familia. Cuanto nosotros más dispongamos de lo que queremos sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos y el orden, más le allanamos el camino en los momentos tan complicados, así que también me sumo a las palabras de Raquel. Entonces me parece como conclusión muy importante todo esto, la psicoeducación, promocionarlo, relacionar el tema con la finitud de la muerte, explicar, como dice Viviana siempre, toda persona mayor de edad ya puede hacerlo,
y pensar, también me preguntan, ¿quién lo hace? ¿Personas muy avanzadas de edad? No, aclarar esto también. Si sos plenamente capaz, justamente es cuando tenés que hacerlo y no esperar. Sí, Nada, era un comentario de lo que voy recogiendo de las charlas y demás que vamos teniendo, digo, en mi ámbito social también, ¿no? bien. Familiar, laboral, que vamos haciendo Sí. escuelita de a poco, recojo estas cuestiones. Bueno, muchas Gracias, gracias. Vero. Gracias, gracias. Ludmila, abrite mi... Ahí está. Sí. ¿Te escucháis bien? Sí, perfecto. No, yo quería comentar que dio la casualidad que hace poco hablé con familiares cercanos míos, porque yo estoy trabajando en el ámbito funerario, y, y tuve una charla así, de domingo, ¿eh? Una asado familiar, cómo querían morir. Y nada, la verdad que fue una charla sumamente agradable y todos los que estaban en la mesa, mi hermana, mi tía, mi tío, mi marido, eh, yo tomaba nota, iba hablando con cada uno y compartiéndolo entre todos, cómo querían morir y hasta incluso ellos me preguntaban a mí cómo es un servicio funerario, o sea, de qué manera también pueden morir. ¿Es directo para cremación? Puede ser una inhumación en tierra, puede ir a un nicho, a una bóveda, se puede después tirar los restos de una ceniza en el mar, o pueden ir a la iglesia, o hay un lugar específico en los cementerios. ¿Cuántos años dura una inhumación en tierra? Y todas esas cosas las fui contando porque a veces, bueno, por ahí por las actividades que tengo y el horario, que es como un poco 24/7 este trabajo, porque la muerte no tiene horario, nada, me resultó una charla sumamente interesante y me pareció sumamente importante que me elijan a mí también eh, para confiar, ¿no? Sus decisiones y tomé nota de lo que cada uno quería y nada, me parece que es como muy casual que justo en esta segunda Tal cual. clase se esté hablando de estas directivas, así que nada, después voy a descargar el formulario que comentaste, Vivi, y Sí, bueno, claro. lo voy a hacer de una manera un poquito más formal. Pero nada, Parece bárbaro. fue Sí, buenísimo también. sí, sí. Te cuento a vos y les cuento a todos. Cuando nosotros comenzamos con la idea de hacer el documento, reunimos a personas conocidas, allegadas, para mostrarles los borradores, ¿no? Que íbamos haciendo, porque queríamos saber, uno a veces cuando está muy en un tema, no necesariamente se da cuenta si está comunicando bien, si es claro, si se... Entonces, invitamos a personas, les dábamos el borrador con un lápiz, y decíamos, bueno, a ver, vayan leyendo lo que estamos haciendo, a ver si es claro, y los invitábamos a volver en 2 semanas. Y me acuerdo el caso de una mujer, una señora, que vino asombradísima porque también en una comida de domingo con los ravioles había sacado el tema con sus hijos, tenía 5 hijos. Ella daba por sentado que todos sus hijos estarían de acuerdo en donar sus órganos para un trasplante. Y vino absolutamente sorprendida porque cuando tiró el tema en la mesa, no estaban de acuerdo todos. Y ella no sabía eso. Entonces trajo dos conciencias. Primero, que no había nada que le garantizara que ella muriera antes que sus hijos. Número uno. Y que se estaba enterando, todos se estaban enterando, de ciertos deseos o principios de vida que nunca los habían hablado. Y también dijo, fue una conversación increíble, todo lo que salió de la simple pregunta, ¿ustedes son donantes de órganos? Sí. Así que gracias, gracias. Sí, Mabel. Bueno, un poco también comentar con lo que trajo Ludmila, que invitar a nuestros seminarios de tanatología, que en el primer seminario justamente nos dedicamos a hablar también de todas las prácticas sobre el cadáver, ¿sí? Funeraria. Todas las prácticas funerarias, abarcamos el tema porque justamente creemos que la nueva tanatología debe incluir todo lo que referido a las prácticas funerarias
la debe incluir y bueno, y no quedarnos solamente recortado en el acompañamiento, ¿no? En fin de vida, sino que es parte de este puente que decimos con Viviana es final de vida, momento agudo de la muerte y el duelo posterior, ¿no? Y esto es algo que hoy no se aborda y como vos decís, Lumila, es tan importante y tan necesario hablar también y dar información de todo lo que sucede, lo que hay que decidir en ese momento. Bueno, y una pregunta que quería hacer es si se puede dejar escrito en las directivas anticipadas que si al momento en el que eso se haga efectivo, que se necesite consultar, que si ya está aprobada la eutanasia, si ya está legalizada, de dejar, digamos, a futuro, ¿no? Si para cuando eso se tenga que hacer efectivo, el deseo es, por ejemplo, que sí se me practique la eutanasia. Yo entiendo que sí, Mabel, que aclarando bien que es un pedido anticipado para el caso que hubiera una legislación habilitante para la práctica eutanásica, se puede dejar dicho formulado de esa manera, tal cual. Sí, me parece que también tenés que tener en cuenta que los requisitos que va a pedir la eutanasia eventualmente, porque no se va a dar en todos los casos. Obvio que no, obvio que no. Igual de todas formas, como se pueden modificar tantas veces nosotros queramos. Claro, pero se puede dejar previsto un párrafo Claro, ya previendo. no, pero lo que yo te digo es que como la eutanasia normalmente no es para todos los casos, eventualmente tendrías que entrar en el caso que prevé la ley eventualmente. Claro, bueno, pero se puede redactar así, o sea, en el caso de que esté regulada en tal fecha y mi situación, ¿no? Está bien. Sí, porque yo leí algunos de los proyectos de ley que se están presentando. Ayer creo que entró un nuevo proyecto de ley que no recuerdo cuál, pero que algunos prevén que aún estando una persona inconsciente, un familiar pudiera solicitar eventualmente, ¿no?, la práctica eutanásica. Entonces, en ese caso, si hubiera estado escrito y la persona, como dice María, se adecúa a los requisitos de la ley, entonces habría que cumplirlo. Sí. Gracias, mami. María Elena. María, vos querías decir algo, me pareció que habías levantado la mano antes. Abrite el micrófono. Ahí. No, lo que quería decir es que, acotación de lo que dijo Vero, que a veces también y teniendo en cuenta todo esto que van diciendo las directivas anticipadas, que a veces también salió de la práctica de los acompañamientos, que a veces cuando uno pone las directivas, ¿no? También dejar abierto a que si las personas que están a cargo de cumplirlas pueden llevarlas a cabo, ¿no? Porque a veces también se genera la culpa en el que queda vivo de que no puede, y bueno, se genera toda esta situación incómoda, ¿no? Para el que sobrevive de no poder llevar a cabo las directivas. Entonces, como que nosotros, viste que en el Faro decimos, poder redactarlas de tal manera que uno lo deje abierto a que siempre y cuando la persona que esté a cargo de cumplirlas lo pueda llevar a cabo. Sí, y no solo eso, aclarar también, porque está escrito en el documento nuestro, que si no se pueden cumplir completamente y solo se pueden cumplir parcialmente, también es válido. Claro. Por diferentes circunstancias. Sí. Porque Gracias, muchas María. veces es el caso de la cremación, viste que hay muchos casos de hijos que les cuesta llevar a cabo la cremación y quizás en la directiva dijeron quiero que me cremen, bueno, y a veces sale esto, ¿no? De que a los hijos les cuesta cumplirlo. Tal cual. Por eso también hay que darle tiempo. Sí, Claro. Perdón, quería agregar que también en el documento del Faro, en lo que es el representante legal, no necesariamente la palabra a veces asusta al representante legal pensando que es un abogado cuando no, pero sí aclaramos, ¿no es cierto?, siempre en el Faro que tiene que ser aquella persona en lo posible que pueda llevar adelante las decisiones. Entonces a veces no es el hijo, no es el marido, no es, porque pueden estar en ese momento muy involucrados sentimentalmente. También hay opciones de 3 representantes, porque pueden no estar el primero, o puede abatatarse en ese momento. Quizás la persona que elegimos, pero en ese momento se siente muy mal. Entonces va el segundo y puede ir el tercero también. Tal cual, tal cual. Ahora sí, María Elena.
Gracias, Sí, chica. bueno, una pregunta que me quedó, espérate que quiero sacar, ahí está, que me quedé pensando, por eso quería preguntarle a María, que es la que creo que por lo que entiendo es abogada, yo lo soy, pero no estoy ejerciendo hace rato. Eh, si no me equivoco, en los últimos documentos, los que son viste las tarjetas, los DNI, El tarjetas, plástico. los últimos, el plástico, eh, si vos no ponías Mm, que no querías donar órganos, se daba tácitamente sí, por que los entendido donabas. que vos eras Sí, donante. ¿Es así? sí, 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 creo que O sí. sea es que la no ley del no habría presunto que hacer donante. nada. Sí, Claro, me sí, parece que era así. Yo quería constatar, porque como no estoy sí, ahora haciendo nada de eso, no sí, recuerdo es bien, pero así. si me Sí, acuerdo era así. Si vos no lo sí, especificabas, sí, que no sos donante, sí. eras donante. O sea que Sí, la también, señora también es, se generó a raíz de un caso, que no me acuerdo claro, cuál, pero sí, claro, pero sí, está sí, así. Sí, sí, está, sí. o sea, esa señora no se tiene que preocupar. Si en su Claro, documento no no se dice tienen que nada, preocupar. no se tiene que preocupar si los hijos no quieren, porque se lo van a hacer igual. Sí, Así que bueno, sí, siempre y cuando el eso término nada municipal más. es obvio. Sí. Sí, obvio, no sé. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, María, también. Ludmila, Sí, a comentario, por ahí seguramente ya lo saben también, pero con esto de la decisión de la cremación, que a veces pasa muy seguido, de que quizás no hacen una cremación reciente, por más de que no sea un cuerpo que venga de forense, pero te quiero decir, vos podés hacer inhumación en tierra, pagar la tasa municipal y después a partir de los 5 años puedes hacer la exhumación, el reconocimiento también de la apertura de ese féretro y ahí recién hacer la sí, cremación, que es sí, válido sí, también. Como darte un tiempo para poder elaborarlo. Claro, sí, está bueno. sí, así es. ¿Hay alguna otra Perdón, inquietud? Sí, como tampoco podés cremar en caso que haya sido una muerte dudosa por claro, nadie. O sea, ese es el otro caso al revés. tal cual. Sí, quizás viene bien recordar que lo que decíamos antes, que siempre va a haber aspectos o matices o detalles en los casos individuales que habrá que sentarse con la ley y la situación y encontrar el mejor camino posible, ¿sí? El propósito bueno, de este encuentro y de este material es que tengamos, aunque sea ideas generales de cuáles son las normas vigentes, las leyes, y que nos permitamos seguir el movimiento legal, porque a veces creemos que es tema de abogados, pero no es así, es tema de ser Claro, ciudadanos, claro. participantes de la comunidad humana, ¿sí? Hoy hablamos de leyes que tienen que ver con estos temas, pero hay muchísimas leyes que tienen que ver con un montón de otras cosas y es muy importante que conozcamos nuestros derechos. Bueno, si no, no sé si hay más preguntas o comentarios o consultas, podemos ir cerrando. ¿Qué decís, Mabel? ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, les podemos contar para quienes se hayan sumado hoy por primera vez, entonces, que la nueva tanatología de esta iniciativa creada por Viviana y por mí con el apoyo de la Asociación El Faro y el Centro Dolus y ambas instituciones hace ya más de 16 años que trabajamos en el área de final de vida, El Faro y Dolus en duelo. Y que este material que ustedes van a poder descargar en el Instagram, en el perfil de Instagram de Nueva Tanatología, ya a partir de diciembre van a estar los descargables. Bueno, lo hemos podido realizar en la colaboración del equipo, que me gustaría nombrar a todas las chicas que lo conformaron: Adriana Pendin, Débora Glusberg, Macarena Valenzuela, Marcela Suárez, María Carmona, Mariana Almirón, Paola Almena y Raquel Gazanego. En Nueva Tanatología estamos llevando adelante talleres de lectura, de reflexión,
recursos de apoyo y contenido audiovisual que encuentran en nuestro YouTube de Nueva Tanatología y en el Instagram Nueva Tanatología. En el Faro tienen distintas actividades como Dead Café, grupos de acompañamiento para honrar nuestros adioses, que la muerte no nos separe, taller de cine debate, servicios de acompañamiento en fin de vida y conversaciones a la luz del faro. Y en Dolus tenemos también grupos de acompañamiento, servicios de apoyo para el duelo y educación, charlas y talleres. Completo, o lo más completo posible. Completito. Y a seguir sumando con el apoyo de toda esta comunidad hermosa que nos acompaña. Así que bueno, gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Les dejamos un abrazo enorme. Mabel, Raquel, María, chicas, Vero, gracias, Dani, por estar acá con nosotras hoy. Será hasta otro momento. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.